sobreviviendo 3 días en la Amazonía ecuatoriana. Este es el día 2 en el Cuyabeno. En el día 1 ya vimos todo sobre cómo llegar, hospedajes y qué es lo que te depara la Amazonía. Hoy visitaremos una comunidad local. Amanecimos con esta vista y con este desayuno para recargar fuerzas. Oigan, este es un tip importante. La mayoría de los hospedajes acá te incluyen las botas para las caminatas en la selva. Y llegamos. Chan chan. Vamos de caminata. Este es un bosque secundario donde vive una comunidad que vamos a conocer el día de hoy. De cola amarilla. Sí, el de cola amarilla, qué hermoso. Oro péndola. Tiene un olor muy rico. Sí, huele, qué rico. La caminata fue relativamente corta y aprendimos mucho de flora y fauna. Y dentro de este territorio Ciona visitamos la comunidad de Tarapaya. Tarapaya. Muy bien. Muy bien, ¿no? Pudimos conocer a un chamán que nos contó de su experiencia, cómo llegó a ser chamán, todo su proceso, que es una historia demasiado interesante. Y aprendimos un poco de su idioma nativo. Jimami Kato Erika, Jikato Ecuador. Esta es ayahuasca. Nos están enseñando cómo se prepara. Y obvio, esta dosis no te va a hacer alucinar, así que vamos a probar. Heavy, no sé cómo se toma. Ah, heavy. Heavy. También nos hicieron probar un destilado propio de acá para tener mucho que agradecer. Gracias, Pachamama. Hoy pachanga hasta las 3 de la mañana. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Gracias, Pachamama. Ella sí es buen trago. Y no podía faltar hacernos una limpia. Según el shaman crea conveniente, hay muchas variedades de plantas que puede utilizar. Aquí está utilizando ortiga, que se ve doloroso. Acá pueden ver más de cerca la planta. Y bueno, yo también quería limpiar mis energías. La neta. Qué mala vibra traes, maestro. Así que con el uso de tabaco, plantas y su canto, salimos renovaditos y listos para la siguiente actividad. Capibara. Vamos a ver capibaras en algún lado. La gente de la comunidad nos recibió de manera súper amable y además nos prepararon un festín. ¡Qué rico! Bueno, tenemos los pinchos de mayón, la caña de azúcar, naranja, papaya, el cacao blanco o maraca, lo que le indiqué en la caminata, la yuca frita, el plátano, yuca, tenemos el magroño, el que estábamos probando en antes, y el cacao. ¡Qué rico! ¿Qué rico? ¿Cómo se llamaba? Magroño. Magroño. Sí. Ácido, ¿no? Delicioso. ¿Qué tal? Muy bien. Mientras se preparaba el maito, que lo cocinan dentro de estas hojas para que adquiera un sabor muy especial, nosotros nos encargamos de preparar la yuca. Desde cultivarla, rallarla, secarla. Y hacen el ají negro, el que probamos en antes. Ya, con el agua de la yuca. Es todo un proceso para llegar a formar esta tipo de harina, que es lo que se va a cocinar para formar una especie de tortilla que lo llaman casabe. Dato importante, aquí no se utilizan especias, así que todos los sabores son bastante puros. Y es la cocina de la forma más natural y sanita que existe. Sin nada absolutamente. ¿Qué tal este plato de maito? Mono aventurero. Bueno, recuerden que esta es la Amazonía, así que cuando llueve, llueve de verdad. Estábamos utilizando nuestros ponchitos y encontramos... Ajá, así es, tucanes. Estábamos muy emocionados de poder verlos y después fuimos a conocer el árbol más grande que tiene el Cuyabeno. Y por supuesto, aprovechamos nuestro momento como Tarzán para balancearnos en las lianas. De regreso en el lodge, nos esperaba una tarde muy especial para preparar café y cacao. No sé si sabías, pero el cacao es de origen ecuatoriano y de verdad que tenemos el mejor del mundo. Así que hicimos una Nutella estilo amazónico, 100% natural, por supuesto.
Con eso descansamos un poquito y nos fuimos a nuestra siguiente aventura para el atardecer. No me la creo. Oigan, es que yo voy por lo menos 2 veces al año a Costa Rica y nunca he visto un perezoso tan de cerca como acá. Les juro, Ecuador no deja de sorprenderme, cada vez me enamoro más. Miren ese atardecer. Aprovechamos y nos pegamos una última nadadita y tomamos miles de fotos porque es nuestro último atardecer por acá. Ya por la noche nos tocaba nuestra caminata nocturna. Vamos a hacer una caminata nocturna en la selva. No se ve nada, o sea, si no están con luz, de verdad, no se ve nada. Que depende qué tan aventurero te quieras poner. Nosotros tenemos pánico a las arañas, así que no nos mostraron ninguna. Pero vimos otras especies y llegamos a la mitad del mundo. Perdonen mi ignorancia, yo no tenía la menor idea que por aquí también pasa la línea ecuatorial y que tienen de hecho su pequeño monumento a la mitad del mundo. Y por supuesto no podía faltar poner el huevito en la cabeza del clavo. Estos hikes pueden durar horas, obviamente depende del tour al que tú vayas. Nosotros teníamos poquito tiempo, así que ya regresamos al lodge y me festejaron mi cumpleaños por acá. No soy. Ay, muchas gracias. Oigan, en este lugar se portaron de lo más lindos, me habían preparado un pastel de plátano delicioso y creo que fue la mejor manera de celebrar mi cumpleaños. ¡Qué lindo! En el siguiente capítulo te muestro el regreso hacia casa, las últimas aventuras amazónicas y respondo a la pregunta, ¿merece la pena visitar el Cuyabeno? No te lo pierdas, nos vemos el próximo martes, besitos.